Filemón, la carta más cortita de Pablo, pero probablemente la más explosiva de todas. La que contiene una clara demostración del mensaje del Evangelio. Pablo nos muestra cómo a través de esta relación entre Filemón y Onésimo, el Evangelio no solo es un asunto privado, sino afecta nuestras relaciones y afecta todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué no oramos y le entramos a la carta? ¿Vale? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Transfórmanos esta noche, transforma nuestra manera de pensar y que podamos ver que tu palabra, Señor, no solo es un asunto privado, personal, sino que en verdad afecta todo a nuestro alrededor, Señor, y que podamos ver cómo tú quieres que llevemos el significado de la cruz a una aplicación, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Bueno, Filemón. Pablo escribe esta carta a Filemón. Y creo que si vemos un poquitito de quién era Filemón y qué es lo que está sucediendo en la carta, pues vamos a tener más contexto. Entonces, ¿cuándo escribe Pablo esta carta? Muy probablemente Pablo la escribe desde alguno de sus encarcelamientos. No sabemos específicamente cuál porque no se menciona, pero la mayoría de comentaristas está de acuerdo en que Pablo escribe esta carta cuando estaba en su primer encarcelamiento en Roma, que era una especie más bien de arresto domiciliario. De hecho, Pablo escribe otras 3 cartas, bueno, más de 3 cartas en ese momento. Escribe Efesios, escribe Colosenses, escribe Filipenses, escribe Primera de Timoteo y Tito también, desde esa situación, ese arresto domiciliario. Por eso a ese grupo de cartas, aparte de las cartas pastorales, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, les llaman las epístolas carcelarias, porque Pablo las escribe desde este arresto domiciliario. Ahora, Filemón no nos menciona desde qué arresto, es probable que sea esa situación, pero bueno, Pablo, como prisionero en alguno de sus encarcelamientos, escribe esta carta cortita, pero una de las más impresionantes declaraciones del mensaje del Evangelio y su significado. Ahora, esta es la historia detrás de esta carta. Pablo escribe a Filemón, que es más bien era un ciudadano, dije es, ¿verdad? Pero no puede vivir hasta ahorita. Bueno, a menos que sea como Highlander eterno, pero no creo. Así que Filemón era un ciudadano romano, próspero, que era de la ciudad de Colosas. Y era bien conocido por Pablo. Probablemente cuando Pablo tuvo su ministerio en Éfeso, es que Filemón lo conoció, se entregó a Cristo y se convirtió en un seguidor de Jesús. Dice uno de los textos en Hechos, déjenme leérselos nada más, Hechos 19:10, del ministerio de Pablo en Éfeso. Dice que Pablo continuó enseñando durante 2 años con libertad en Éfeso. Dice, de modo que toda la gente de la provincia de Asia, y cuando en el Nuevo Testamento escuches Asia, no pienses en China, Japón, piensa en Turquía, esa zona. Esa era Asia, la provincia romana de Asia Menor. Así que en la provincia de Asia, dice, tanto judíos como griegos, dice, oyó la palabra del Señor. Toda la provincia de Asia. Y es precisamente que en ese momento, mientras Pablo tenía un ministerio muy exitoso en Éfeso, que Filemón de alguna manera en algún viaje comercial o en algún viaje de visita a esta ciudad, conoce a Pablo, se convierte bajo su ministerio y se hace un seguidor de Jesús. Ahora, Filemón regresa a Colosas, donde comienza una misión cristiana en esta ciudad. Y Epafras, el pastor de Colosas y colaborador de Pablo, trabajó con Filemón de manera que había una iglesia en la casa de Filemón y Filemón se había convertido en parte del liderazgo de la iglesia en Colosas. Probablemente había varias iglesias, pero había una iglesia en casa de Filemón y él era un líder en esta iglesia.
Entonces, ahora Filemón no solo era un seguidor de Cristo, sino también era un colaborador de Pablo y era un líder importante en la iglesia en Colosas. También, por lo que leemos en la carta, Filemón era como lo era un patriarca romano en la época de Pablo, poseía esclavos. Y uno de estos esclavos se llamaba Onésimo. Y el texto bíblico nos dice que Onésimo había entrado en algún conflicto con Filemón. No nos dice especialmente qué pasó, pero probablemente le robó o lo engañó de alguna manera, defraudó, traicionó la confianza de Filemón, y Onésimo había tomado la decisión de huir de su amo. ¿Cómo llegó a conocer a Pablo? No lo sabemos, pero Onésimo de alguna manera se encontró con Pablo. Algunos comentaristas dicen que Onésimo conocía a Pablo por Filemón y que fue a pedirle a Pablo que intercediera por él, aunque muchos otros comentaristas creen que esta es una opción poco probable. Lo más probable es que de alguna manera quisiera huir lo más lejos posible de Filemón y terminara, si es que Pablo está en Roma, en esta ciudad, porque Roma era una ciudad donde había ciudadanos de todos los trasfondos étnicos y era fácil perderse en ese lugar. Así que muy probablemente fue a Roma y ahí de alguna manera conoció a Pablo. Diríamos el día de hoy por diosidencia, ¿verdad? Conoció a Pablo y le predicó el evangelio. Pablo se convirtió Onésimo y Onésimo se convirtió en un servidor de Jesús y atendía con fidelidad y lealtad a Pablo. Ese es el trasfondo de la carta. Así que Pablo ahora se enfrenta a una decisión que tiene que tomar. Onésimo se ha vuelto un seguidor de Jesús, un colaborador de Pablo, un servidor de Cristo, pero tiene un asunto pendiente con Filemón, otro amigo de Pablo y colaborador en el evangelio. Y aunque Pablo quiere retener a Onésimo con él, sabe que esa situación no se puede quedar así. Así que envía de regreso a Onésimo a enfrentar a su amo, a quien había traicionado. Y entonces Pablo escribe esta carta que muy probablemente Onésimo lleva en su mano y le va a entregar a Filemón cuando se vean nuevamente cara a cara. ¿Os parece novela, verdad? Pero esta carta tan cortita, repito, es una de las expresiones más claras del significado del evangelio en la vida de los cristianos. Y Pablo va a aprovechar esta oportunidad para resolver este conflicto, pero también para mostrar la implicación de ser un seguidor de Jesús y cómo eso afecta nuestras relaciones. Así que ahí Filemón, lo primero que sucede en el versículo 1 es que Pablo se presenta, como en todas las demás cartas. Pero dice el verso 1, capítulo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante porque las cartas de Pablo cumplen con el formato estándar de las cartas que había en el mundo antiguo. Pero Pablo junta, un saludo, regularmente sus cartas, junta un saludo griego, charis, que es gracia, con shalom, paz. Y las une en un solo concepto. Y lo interesante es que Pablo toma estos saludos, pero les da un nuevo giro y todo un significado cristiano a estos saludos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo se presenta de una manera interesante. No se presenta como apóstol, se presenta simplemente como prisionero
de Jesucristo. Hay otras ocasiones donde Pablo se presenta como prisionero, pero también como apóstol, pero ahora no lo hace. Solo se presenta como un prisionero de Jesús. ¿Por qué razón no utiliza el título de apóstol en esta carta? Bueno, algunas cosas que creo que Pablo está tratando de decirle a Filemón. Si recuerdas, él está enviando a un esclavo a reconciliarse con él, y Pablo se presenta como un prisionero de Jesús. Así que para Pablo, su condición actual es su título de honor. Se presenta como prisionero de Cristo porque lo ve como un título digno. Así que aunque Pablo está bajo las cadenas por su labor misionera, él ya se consideraba antes un prisionero de Cristo. Es como si Pablo nos dijera que el amor de Cristo le impulsa mucho más que las esposas que parecen inmovilizarlo. Es decir, Pablo es un prisionero de Cristo, no de Roma, no del César. Y no llegó a ser un prisionero cuando le pusieron esas cadenas. Él ya se consideraba un prisionero de Jesús mucho antes. Es como si estas cadenas fueran sus credenciales como embajador de Jesús. Pablo ve en esto algo interesante. No que él desee que los demás estén en su condición, pero ya que él está en esta condición por predicar a Cristo, él reconoce que él ya es un prisionero de Cristo mucho antes. Así que por esa razón quizás Pablo no utiliza su título como apóstol. Pero una segunda razón importante, porque Pablo está a punto de hacerle una petición a Onésimo que haga algo que no hay precedente en la época de Pablo que alguien lo haya hecho. No hay un documento incluso escrito que se conozca alrededor de la ciudad de Filemón, donde haga lo que le va a pedir a Filemón. Así que Pablo no quiere forzar a Filemón a hacerlo. No quiere utilizar su derecho como apóstol, que lo tiene, pero no va a hacer uso de ese derecho, porque quiere pedirle a Filemón algo que no sea forzado, sino voluntario. Y nuevamente vemos que Filemón es un colaborador de Pablo, es un líder en la iglesia en Colosas. Probablemente no es el pastor, y quien había fungido como misionero en esta ciudad, Epafras, digamos, levantado algún liderazgo en Colosas, y ahora esta persona que se menciona como Arquipo, muy probablemente Arquipo es el pastor de la iglesia. En otra carta de Pablo anima a Arquipo a cumplir su ministerio. Ahora, ¿quién es Apía? Pues la esposa, muy probablemente la esposa de Filemón. Ahora, esto es también muy interesante. ¿Por qué tomar en cuenta a la esposa en una cultura donde regularmente no se tomaba en cuenta a la esposa como quien decidía en el hogar? El pater familias era el soberano de la casa. Pero una vez más vemos cómo el Evangelio empieza a transformar las relaciones. Y Pablo está considerando a la esposa, porque Pablo va a pedirle a Filemón que reciba a Onésimo. Y esto concierne a su esposa, que era la encargada también de cuidar el hogar. Simplemente una carta que nos muestra cómo el Evangelio ha estado transformando las relaciones. Y esto es un pequeño ejemplo. Así que Pablo saluda, así comienza la carta, saludando a la iglesia, saludando a Filemón, saludando a Arquipo. Pero qué interesante que diga en su saludo, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué en una carta que es tan personal, que es un asunto entre Filemón y Onésimo? ¿Por qué Pablo indica que esta carta es algo para la iglesia también? ¿Por qué la iglesia tiene que enterarse de esto? Nos daremos cuenta de algo. Nos daremos cuenta que el mensaje del Evangelio no solo es un cambio en las creencias
de una persona. Es una transformación de la persona, de su relación con los demás, no solamente con Dios. Es una nueva relación con Dios y una nueva relación con los demás. Y esta iglesia tiene que saberlo, porque la relación entre Filemón y Onésimo impacta a su comunidad. Y lo que pasa entre ellos dos va a ser un ejemplo para la iglesia y de cómo el Evangelio quiere transformar, el amor de Cristo quiere transformar las relaciones en la iglesia. Entonces, esa es la acción de gracias. Pero ahora Pablo, en el verso 4 al 7, pasa a los agradecimientos típicos que hay en sus cartas. Pablo va a elogiar a Filemón y le va a agradecer a Dios por la vida de Filemón. Esto es muy clásico de Pablo, ¿verdad? Siempre tiene algo que agradecer por las personas. Y dice el verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo es un hombre que ora por las demás, que tiene en su corazón preocupación por la iglesia, por aquellos que conoce e incluso por aquellos que no conoce, y que ora por aquellos que son sus colaboradores. Y aquí está Pablo orando por Filemón y dando gracias por Filemón. Y esta es la razón del elogio de Pablo. Dice el verso 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué testimonio tan bello el de Filemón. Es un seguidor de Cristo que ha demostrado lealtad al Señor Jesús, y lo ha demostrado porque en sus acciones expresa amor por los santos. Así que nos damos cuenta cómo la fe en el Señor Jesús, la lealtad al Señor Jesús, se demuestra a través de acciones que expresan amor hacia la iglesia. Los santos aquí son los cristianos, y están tan estrechamente relacionados, la fe en Cristo, que lo que produce es amor por los demás. ¿Qué constituye a un cristiano? La lealtad al Señor Jesús y amor por otros cristianos. Eso es lo que es un cristiano, un seguidor de Jesús, que su amor y lealtad a Jesús produce una nueva clase de relación hacia otras personas, en especial una demostración de amor hacia los santos. Así que, como dice un comentarista bíblico, decir que soy leal al Señor Jesús, pero hay ausencia de amor y ayuda a los hermanos en la fe, es una mentira, es una hipocresía. Si soy leal al Señor Jesús, mi amor a Jesús y mi lealtad a Jesús producirá amor hacia otros cristianos. La doctrina afecta cómo vivimos para Jesús y cómo vivimos para otros, cómo demostramos amor hacia otros cristianos. Pero si digo que tengo la doctrina correcta, pero no hay amor hacia los demás, mi conversión es un engaño. Entonces, qué desafiante, ¿verdad? Qué desafiante para cada uno de nosotros esto. Ahora, Pablo, después de expresar esta relación estrecha entre el amor y la fe que existe en Filemón, y que Pablo da gracias por esto, el verso 6 es uno de esos versos clásicos de Pablo que son extremadamente profundos y extremadamente complicados de entender qué quiso decir Pablo con esto. Pero vamos a leerlo. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Verdad? Es de esos grandes versículos de Pablo que dices: está increíble, pero explícame, Pablo, ¿qué quisiste decir? ¿Verdad? Y por más que leemos versiones sencillas, es complicado a veces Pablo, ¿verdad? A veces dice de una forma muy
revuelto, ¿no? Algo que es profundo, pero lo expresa de esa forma. Pero vamos a leerlo en una versión sencilla. Déjenme leerles este mismo texto en la NTV. Dice: para que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Otra versión de la Biblia dice: tu comunión con nosotros en la común fe. Es decir, la palabra clave en este verso, y que de hecho es la palabra clave de esta carta, es participación. Es una palabra que en griego se escribe koinonia y que nosotros la traducimos al español como comunión o participación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo de Filemón? Pablo está diciendo que los cristianos, todos los seguidores en Cristo, somos compañeros por igual. Tenemos algo que compartimos, algo de lo cual participamos juntos, algo en lo que tenemos comunión. Todos los creyentes participan del mismo regalo del amor y de la gracia de Dios. Y que por lo tanto de esa gracia y de ese amor del que nosotros participamos juntos, eso por lo tanto debe reflejarse en nuestras relaciones. Ya que compartimos el mismo amor y la misma gracia de Dios, eso debe producir algo en nuestras relaciones. Así que lo que Pablo le pide a Filemón es que crezca en la fe que comparte con los demás cristianos, incluyendo a Onésimo, el esclavo que lo había abandonado. Esta fe, esta participación mutua de la gracia y de la bondad de Dios es a lo que Pablo va a apelar para que Filemón reciba a Onésimo. Tanto Filemón como Onésimo como Pablo experimentan koinonía, que no simplemente es una palabra cristiana, es una realidad. Y no solo Pablo, Onésimo y Filemón, todos los que somos creyentes a través de los siglos hemos experimentado koinonía, que todos hemos recibido y participado juntos de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Y eso, de lo que participamos juntos, debe transformar cómo nos relacionamos entre nosotros. Así que dice David Garland, un comentarista bíblico: pido que tu participación en la fe pueda ser activa en el conocimiento de todas las obras buenas que podemos realizar para Cristo. Ya que hemos todos participado de la gracia y la bondad de Dios, dice Pablo, quiero que tú crezcas en todo lo que tú puedes hacer por Cristo, ya que has participado de su gracia. Koinonía. Así que ahora Pablo dice en el 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, este es Filemón. Es un hombre que otros dan testimonio de la fe, la lealtad que muestra Jesús, y eso se nota porque ama a los santos. Y es un cristiano que produce gozo en otros, que trae consuelo en su amor, que ayuda a los hermanos, que los corazones de otros cristianos han sido confortados y consolados a través de la vida y del ministerio de Filemón. Qué increíble que cuando otros pensaran de nosotros, pensaran, oh, mira, Alex consuela el corazón de otros, anima a otros. Oímos decir de Alex que es leal a Jesús y que ama a otros cristianos, ¿no? ¿Te imaginas que cuando otros piensen en ti, lo que produzca es alabanza a Dios y acción de gracias, gozo, alegría? Pues qué bello que Dios puede producir eso en nosotros. Es su obra en nosotros, como lo ha sido en Filemón, ¿verdad? Así que Pablo da gracias, presenta su agradecimiento a Dios, y ahora sí, en el verso 8
viene la petición de Pablo. Así que ya que Filemón es este hermano que ama al Señor Jesús y ama a otros santos, y otros dan testimonio de eso, y ayuda tanto a los hermanos, Pablo dice: ahora te voy a pedir que ayudes a otro que aunque te traicionó, ahora es tu hermano también. Te lo pido porque tú y yo hemos participado de la gracia y del amor, pues también Onésimo ahora ha participado de esa gracia. Y quiero que sepas que porque hemos participado de la gracia, hay toda una amplia gama de posibilidades para amar y servir a Cristo al servir a otros. Entonces dice el verso 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, esto es sorprendente, porque Pablo le va a pedir algo inaudito en su cultura a Filemón, que muestre una generosidad sin precedentes en su época. Y Pablo comienza diciendo que Onésimo es su hijo en la fe. Pablo lo ha engendrado en sus prisiones. No sabemos si de alguna manera Onésimo fue capturado, lo cual sería poco probable. Quizás si hubiera sido capturado sin que supieran que era un esclavo huyendo. Otros creen que simplemente conoció a Pablo y decidió servirle en las prisiones. No lo sabemos, pero ha sido engendrado en las prisiones de Pablo. Pablo alcanzó a Onésimo, le predicó el evangelio, recibió a Cristo, se ha convertido en un seguidor de Cristo. Y entonces dice en el verso 11: en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí nosotros no nos damos cuenta, pero aquí hay un juego de palabras. El nombre Onésimo significa útil. Entonces, en otro momento, Onésimo fue todo lo contrario a lo que expresa su nombre. Fue inútil para Filemón, lo traicionó, deshonró su confianza. Pero ahora en Cristo, Onésimo puede honrar el nombre que tiene. Se ha convertido en alguien útil para Pablo, en un leal servidor de Jesús. Y dice el 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora nos damos cuenta por qué Pablo no usó el título apóstol, ¿verdad? Más bien, como un hermano en Cristo, está rogándole a Filemón que muestre una generosidad inusual, pero que, como veremos, debería ser usual para aquellos que somos seguidores de Cristo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y mira, el verso 16 es muy dramático. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
Así que en el verso 17 dice, así que si me tienes por compañero, ¿qué palabra creen que sea? Pues la misma de participación o comunión, es koinonía. Si tú y yo experimentamos koinonía, si tú y yo hemos participado de la gracia y la bondad de Dios, no solo hemos participado en el Señor, sino tú y yo tenemos una participación especial. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así que Pablo le dice a Filemón, Onésimo se ha hecho un cristiano. ¿Y eso qué significa, Filemón? Que ahora él es tu hermano en Cristo. Son miembros de la misma familia. Esta es la petición. Recíbele como un hermano en el Señor. Más que un esclavo, ahora tu hermano. Esto es lo que es complicado de esta petición. Onésimo es un esclavo que ha huido de su amo, que ha traicionado su confianza. Así que digamos que Filemón tiene el derecho, pero también la responsabilidad de castigar a Onésimo. Y si recibe a Onésimo como un hermano, corre el riesgo de que le acusen de que está haciendo menos el orden social en Roma. Porque él está poniendo un ejemplo a otros esclavos de que pueden huir sin que tengan una consecuencia. Es una petición difícil para Filemón. Pero entonces Pablo hace algo extraordinario, algo increíble en esta carta. Ahora, ¿será que Pablo está pidiéndole a Filemón que deje libre a Onésimo? Pues muchos comentaristas están divididos, pero es lo más probable que Pablo esté haciendo una petición especial a Filemón para que cuando regrese a casa no solo lo perdone, sino le dé su libertad. Interesante. Esto es una clase de generosidad que prácticamente no se había escuchado antes. Recibirlo como hermano, como un miembro de la familia y otorgarle una completa libertad para que sea un miembro más de la familia de Filemón. Ahora aquí hay una nota importante. No deberíamos pensar en la esclavitud en la época de Pablo en los mismos términos que nosotros comprendemos el día de hoy la cuestión de esclavitud y libertad. Muy probablemente la cuarta parte de los habitantes, lo dije mal, discúlpenme, la tercera parte de los habitantes en Roma muy probablemente eran esclavos y no. Aunque sí había maltrato de esclavos, no todos los amos maltrataban a los esclavos. Y la razón es porque los esclavos eran una inversión para los amos. Así que no les maltrataban siempre. No deberíamos pensar que cada esclavo en la sociedad romana era completamente maltratado. De hecho, no siempre la libertad era algo que deseaba una persona en Roma, porque había personas que recibían su libertad, pero no tenían trabajo, no tenían manera de poder sobrevivir. Así que la libertad no era igual que como el día de hoy nosotros entendemos el ser libres. Incluso algunos se vendían como esclavos porque eso implicaba que tenían trabajo. Y algunos esclavos tenían trabajos muy honorables, eran administradores de sus amos. Entonces no pensemos en términos de esclavitud como lo entendemos el día de hoy, aunque sí había crueldad, y con esto no estoy diciendo que está bien la esclavitud, lo único que estoy tratando de decirte es que no pensemos en esos mismos términos. Ahora, algo también interesante es que Pablo nunca escribe contra la esclavitud, y
hay muchas razones por las que los comentaristas dicen que esto era así. Algunas razones es, Pablo no quería que se asociara a los cristianos con rebelión de esclavos, porque eso implicaría que serían perseguidos y podría afectar a la iglesia. Y porque Pablo sabía, algunos creen, que más bien el evangelio y cómo se llevaban a cabo las relaciones en las casas cristianas con el tiempo, eso es lo que acabaría con la esclavitud. Y de hecho así pasó. Como se trataban los cristianos en casa, llegó un momento en que muchos amos empezaron a soltar a sus esclavos porque ahora eran hermanos. Pero no pensemos en la esclavitud de la misma manera en que hoy la entendemos. Pero aquí es en el verso número 17 donde empezamos a ver las implicaciones del mensaje del evangelio. Este es el corazón del mensaje del evangelio y Pablo lo va a demostrar por medio de sus acciones. Tenemos a dos hermanos, ahora ya son hermanos los dos, que están separados por el pecado. Onésimo ha traicionado la confianza de Filemón. Lo que hace Pablo es ponerse en medio para reconciliarlos. Lo que hace Pablo es decirle a Filemón, te ruego esto, recibe a Onésimo como si me recibieras a mí. Y si él te ha faltado en algo, yo lo voy a pagar. Pablo dice, para que ustedes puedan reconciliarse, yo voy a asumir el costo de la ofensa de Onésimo. Ese es el corazón del mensaje del evangelio. Una carta en donde Pablo no usa la palabra cruz o resurrección, porque de hecho lo está demostrando con su vida. Pablo está asumiendo el papel de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que el mensaje del evangelio lo podemos resumir de acuerdo a esta carta en dos palabras. Número 1, reconciliación. El evangelio trata de la reconciliación. Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Yo se los voy a leer en una versión sencilla. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. De hecho, una carta que Pablo escribió a los colosenses, Pablo describe la obra de la reconciliación de Cristo, que nosotros que estábamos lejos y éramos enemigos de Dios, por su sangre hemos sido hechos cercanos. Así que el mensaje del evangelio trata de la reconciliación. Y Pablo está asumiendo este costo. Lo que te haya faltado, lo que te haya ofendido, como te haya traicionado, yo lo voy a pagar. Pero también el evangelio trata de la comunión. Número 2, comunión. Es decir, tanto Pablo como Filemón como Onésimo son iguales. El evangelio fue tan radical en su época y lo sigue siendo tan radical el día de hoy en nuestra cultura. Delante de Dios, Pablo el prisionero, Filemón el patriarca romano y Onésimo el esclavo que había huido, son hermanos y ahora son iguales delante de Dios. Pues todos han recibido, los creyentes, el mismo regalo de la gracia y el perdón. Es decir, la cruz se vuelve el nivelador. Al pie de la cruz, todos somos iguales. Eso es la implicación, el significado del mensaje glorioso del evangelio. Así que Pablo simplemente está aplicando el evangelio a la relación entre Onésimo y Filemón. Filemón y Onésimo ya no pueden tratarse como amo y esclavo. ¿Por qué? Porque son hermanos en el Señor.
Así que, si bien Pablo en otras cartas le dice a los esclavos, obedezcan a sus amos y sean leales, pero también Pablo le dice a los amos algo totalmente radical para su época. Y ustedes, amos, acuérdense que tienen un amo en el cielo. No los amenacen. Así que el Evangelio estaba transformando las relaciones en la iglesia. Por eso Pablo escribe a los colosenses, de las iglesias donde está Filemón y Epáfras, de estas personas de las que estamos hablando, y Arquipo. Y Pablo dice en Colosenses 3:11, en esta vida nueva, es decir, en Cristo, ya que somos una nueva humanidad, tenemos una nueva vida. Pablo dice, no importa si eres judío o gentil, si estás o no circuncidado, si eres inculto o incivilizado, o si eres esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. El Evangelio destruyendo todas las barreras que los hombres establecen y por las cuales oprimen a otros. Y así Pablo termina la carta diciendo a Filemón, te escribo confiando en que obedecerás y es más, vas a hacer más de lo que te pido. Y luego Pablo dice, prepárame alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y dice en una lista final de compañeros. Entonces mira los que están aquí. Te saludan Epáfras, mi compañero, de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mira los que están en esta carta. Aquí hay un prisionero, un esclavo que había huido, un judío, un médico, y le está escribiendo a un hombre próspero. Pero todos son hermanos, dice mis compañeros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La idea es la presencia personal de Jesús esté con ustedes. Eso es lo que significa esta frase. Pablo nos demuestra qué es el Evangelio. ¿Te das cuenta? Nos demuestra el significado del Evangelio y de la cruz a través de esta relación entre Filemón y Onésimo. Así que, ¿qué implicaciones hay para nosotros? Porque Pablo escribe a nosotros también. Una de las cosas que yo creo que esta carta confronta nuestra propia cultura es el individualismo tan extremo en el que consideramos a la religión, incluso la fe cristiana, como un asunto individual y privado, algo que tiene que ver conmigo. Pero Pablo nos enseña en esta carta que los cristianos hemos sido llamados a vivir en el contexto de una comunidad. El Evangelio significa coinonía. Todos los que estamos aquí que hemos creído, participamos todos juntos de la misma gracia y del mismo amor. Y por lo tanto, el que está unido a Cristo está unido a los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si estás unido a Cristo, estás unido a todos los creyentes. ¿Y eso qué significa? Que lo que hago afecta a los demás. Las decisiones que tome. No hay tal cosa como esto es privado, esta es mi vida. Cuando has creído en Cristo, estás unido a los demás. Y las decisiones que tomes en tu casa afectan a los demás. Y la decisión que iba a tomar Filemón y con Onésimo iba a afectar a la iglesia. Así que sé que esto es incómodo, pero eso es lo que ha hecho el Evangelio. Nos ha formado como una familia. ¿Y por qué es incómodo? Porque nuestra cultura es una que predica que tú y tú importas. Tú y solo tú.
y donde mis decisiones son mías. Y ese es el peligro que como cristianos el Evangelio quiere derribar y renovar nuestro entendimiento. Así que si estás unido a Cristo, estás unido a los demás. Y por lo tanto, si has experimentado la gracia de Dios, Dios quiere que experimentes esta misma gracia hacia otros. Entonces mira cómo la reconciliación entre un esclavo desleal y su dueño, ahora como hermanos en Cristo, tuvo un impacto en la comunidad cristiana, en la sociedad de Pablo. Así que esta es la declaración de esta carta. La obra de Cristo en la cruz hace nuevas todas las relaciones. Cambia absolutamente todo. Cristo nos ha reconciliado con Él, pero también nos ha reconciliado entre nosotros. Por lo tanto, esta demostración de generosidad hacia otros es lo que Cristo quiere producir entre nosotros y producir hacia los que están afuera. La iglesia tiene que ser conocida por un lugar donde las personas no tienen su valor en su etnicidad, en su estatus social, sino en Cristo. Donde todos tienen el mismo valor, todos son importantes. No importa de dónde vienen, no importa su economía, no importa su nivel académico. Todos son iguales e importantes, porque la cruz hace el suelo parejo para todos. ¿Me explico? Ahora date cuenta cómo el día de hoy la humanidad está tratando de alcanzar esta clase de unidad, pero en base a otro fundamento. Y no es posible esta clase de unidad sin el Evangelio. El Evangelio es lo que le pone fin a la separación con Dios y a la separación entre personas. Así que un cristiano que se dice cristiano, pero que ha establecido barreras en su vida donde no permite que otros le alcancen, o donde cree que es superior a otros, es una contradicción completa. Esta es la exhortación, mi preciosa familia, para ti y para mí. La cruz tiene que cambiar cómo vivimos. El hecho de que prediquemos la historia de un Dios generoso que vino a morir por sus enemigos para rescatarlos y hacerlos su familia, tiene que cambiar cómo nos relacionamos. Tiene que cambiar cómo nos relacionamos en casa y entre nosotros. Tiene que cambiar cómo nos vemos. Es tan triste el ver el día de hoy a veces lo separados que podemos estar como hermanos por razones completamente carnales. Pero que la cruz quiere borrar eso. Entonces, al final, medita esto conmigo. ¿Qué implicación tiene la cruz para las relaciones que tienes cerca de ti? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer el mensaje del Evangelio en esas relaciones? Si participamos juntos de la gracia, ¿cómo podemos entonces extender esa misma participación? Y recuerda, como Pablo le dijo a Filemón, el día de hoy tenemos que darnos cuenta cuánto bien podemos hacer en Cristo Jesús, ya que participamos de su gracia. Hay tanto bien, tantas buenas obras que podemos actuar, porque hemos sido recipientes de una gracia inmerecida, de una generosidad nunca antes vista. El Dios glorioso
muriendo por sus enemigos, haciéndolos su familia. ¿Dónde has oído de tal generosidad? Hemos participado juntos de eso. Veamos todo el bien que podemos hacer juntos en Cristo Jesús y toda la gracia y la bondad que debemos conceder a otros porque nosotros mismos la hemos recibido. Es una carta cortita, pero es la declaración más explosiva del mensaje del Evangelio. Y que Dios nos ayude como semilla a poder llevarla a cabo. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos como lo has hecho. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que el Evangelio es reconciliación contigo, pero también es ofrecer reconciliación hacia otros, Señor. Es comunión, Señor. Participamos juntos de una misma familia. Señor, ayúdanos a poder extender gracia y misericordia como la hemos recibido y a darnos cuenta de esta participación que tenemos, Señor, y de todo el bien que podemos hacer en Cristo Jesús por esta gracia que hemos recibido. Señor, cautívanos a través de esto que sucedió en la vida de Filemón y Onésimo, Señor, y cómo triunfó el Evangelio de gracia y perdón y reconciliación. Te lo rogamos, Señor. Amén.